Elegido, hoy no llegas a este mensaje por accidente, y tu nombre interior ya sintió que algo se estaba moviendo antes de que yo lo dijera. Hay jornadas en las que el alma despierta con el peso de una puerta que nadie más ve, como si el aire mismo te avisara que una temporada cambió. Tal vez esta mañana te levantaste con la garganta cerrada, con el pecho atento y con esa certeza silenciosa de que algo en tu historia estaba a punto de responder. Yo no vengo a adornar tu cansancio, vengo a reconocerlo delante de Dios y delante de tu propia memoria. Lo que has atravesado no ha sido pequeño, aunque por fuera pareciera invisible. Has cargado preguntas que no se resolvieron de inmediato y aún así seguías caminando. Has sostenido la fe en días donde la respuesta parecía esconderse detrás de otra respuesta. Y precisamente por eso, este momento no llega como sorpresa vacía, sino como una confirmación que entra despacio y se queda. Hay batallas que no hacen ruido, pero dejan marcas en las manos, en la espalda y en la manera en que miras una silla vacía. Tú conoces esa sensación de entrar en un cuarto y sentir que allí ya no cabe la versión de ti que antes se conformaba con poco. En la mesa, junto al vaso de agua o al teléfono que no dejaba de callar, se fueron acumulando señales de desgaste y también de resistencia. Nadie vio las veces que respiraste hondo para no romperte delante de otros, ni las noches en que tus ojos permanecieron abiertos mucho después de la última oración. Sin embargo, el cielo no perdió tu rastro. Hay un cuidado que trabaja en silencio y que no necesita permiso humano para sostenerte. A veces, el alma llega a este borde como Israel ante el mar, mirando un camino que parecía cerrado y descubriendo que el cierre nunca fue el final. Tu prueba más dura no estaba destinada a ser tu casa, estaba destinada a terminar. Cuando una temporada larga aprieta, el cuerpo aprende a hablar antes que la boca, y por eso notas el cansancio en los hombros, el pulso en las sienes y el pequeño temblor que... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Parece cuando algo por fin empieza a soltar. Tú has estado viviendo con una vigilancia interior que te hizo escuchar hasta los pasos invisibles de la espera. Había días en que todo parecía pedirte más de lo que podías dar, y aún así no te rendiste. No siempre entendiste el motivo de tanto retraso, pero sí aprendiste a reconocer la diferencia entre una puerta cerrada y una puerta protegida. Esa diferencia, aunque duele, también preserva. Lo que parecía negación a veces era redirección, y lo que parecía silencio a veces era formación. No se te escapó la gracia.
se te estaba enseñando a sostenerla sin ruido. Y hoy, mientras lees con el corazón atento, algo dentro de ti ya sabe que el peso no permanecerá igual. Hay personas que solo conocen tu fuerza, pero no conocen la cantidad de veces que tu fuerza nació del borde mismo del quebranto. Te ven estable y no saben que esa estabilidad fue construida con lágrimas ocultas y decisiones que nadie aplaudió. Te ven seguir y no saben cuánto costó seguir cuando lo más fácil habría sido dejar de esperar. Aún así, hay una dignidad en tu resistencia que no vino de orgullo, sino de obediencia. Tú no has sido preservado por casualidad. Has sido sostenido por una mano que trabaja incluso cuando tu mente no logra explicarlo. El Señor no mira tu proceso como un archivo confuso. Él lo ve como una historia que todavía está siendo ordenada. Lo que a ti te pareció fragmentado, para Él nunca dejó de tener hilo. Y ese hilo ahora comienza a tensarse en dirección a la salida. Hay una mesa invisible en tu historia donde se sentaron el miedo, la demora y la insistencia, y parecían discutir sobre tu destino. Sin embargo, incluso en medio de esa tensión, había una lámpara encendida en tu interior. Tal vez pequeña, tal vez temblorosa, pero encendida. Esa luz fue suficiente para que no te perdieras del todo en la noche. La prueba quiso convencerte de que lo que no veías no existía, pero el Espíritu sabe esperar sin mentirse. Lo que no apareció a tiempo no estaba necesariamente negado, estaba madurando en el lugar correcto. Hay frutos que solo se abren cuando el invierno termina, y no antes. Por eso tu proceso no fue inútil, aunque te cansara. Fue una escuela severa, sí, pero también una puerta de profundidad. Y ahora el aire ya no se siente como antes. Hay un tipo de dolor que no grita, solo aprieta, y tú lo conoces bien, porque te acompañó en momentos ordinarios, como al doblar una sábana, al lavar un plato, o al mirar la pantalla sin saber qué esperar. Es en esos gestos simples donde la prueba se vuelve más humana y más pesada. No todo sufrimiento llega con grandes escenas. A veces llega con rutinas que se sienten extrañas, como si la misma casa respirara de otra manera. Tú seguiste ocupando tu lugar mientras por dentro pedías una señal. Y la señal, aunque no siempre se vistió de espectáculo, fue apareciendo en forma de resistencia, de provisión y de esa intuición que no te abandonó. Hay un orden que se está reorganizando sobre tu vida, no porque tu dolor haya sido glorioso, sino porque no fue en vano. Lo que se sostuvo en secreto ahora empieza a mostrar su fruto. Si alguna vez te sentaste en silencio y sentiste que ya no podías cargar otra espera, no lo tomaste como derrota definitiva, sino como una confesión honesta delante de Dios. Esa honestidad también cuenta. Hay oraciones que no llegan como frases perfectas, sino como respiraciones quebradas que aún así suben. Tú has tenido ese tipo de oración, y en ella hubo más verdad de la que imaginas. Como en los días en que David decía que clamaba desde lo profundo, tú también has hablado desde un lugar que no se ve desde afuera. Ese lugar no fue despreciado, fue registrado, fue escuchado, fue guardado, y ahora el regreso de la respuesta no se presenta como premio superficial, sino como misericordia que encuentra a quien permaneció. Hay una especie de cansancio santo en tu mirada, como si hubieras aprendido a mirar sin reclamar demasiado, pero sin soltar lo esencial. Ese equilibrio no nace de la comodidad, nace de atravesar mucho y no perder el centro. A veces pensaste que la demora significaba olvido, pero el tiempo de Dios no se mide como el tuyo. El corazón humano cuenta pérdidas, mientras el cielo cuenta formación, maduración y preservación. No todo lo que tardó estaba cerrado. Algunas cosas tardaron porque debían llegarte cuando ya pudieras sostenerlas sin romperte, y eso también es gracia,
Lo que viene después de tanta presión necesita un interior más ancho, y esa anchura se fue construyendo en secreto. Por eso todavía sigues aquí, con la mirada viva aunque cansada, con el espíritu atento aunque tocado. Hay una tarde dentro de tu alma en la que las sombras parecían más largas que la fe, y sin embargo, tú no apagaste la luz. Tal vez solo la cubriste con la mano para que el viento no la lastimara. Eso también es perseverar. No siempre persevera quien habla fuerte. A veces persevera quien respira, espera y se queda. Hoy quiero decirte que si una sola parte de lo que has escuchado se acomodó dentro de ti, escribe 888 en los comentarios. Ese gesto no es un juego vacío. Es una señal simple de overflow, de confirmación silenciosa de que algo en ti reconoció la verdad. Escribe 888 y vuelve conmigo. Vuelve porque lo que sigue todavía está tomando forma, y tu acuerdo pequeño también forma parte de la respuesta. No estás leyendo al azar. Estás atravesando un umbral que ya estaba señalado. A veces, la vida te pone delante de un umbral tan discreto que casi parece común, y solo después comprendes que allí cambió la dirección de todo. Tú no siempre supiste nombrar ese momento, pero lo sentiste. Fue cuando el pecho dejó de pelear tanto y empezó a escuchar. Fue cuando la resistencia interior dejó de ser pura tensión y comenzó a parecer discernimiento. Ese cambio no se fabrica, se recibe. Y cuando llega, uno nota que el alma ya no quiere vivir igual. Tal vez por eso, esta palabra entra con tanta precisión en tu jornada, porque no viene a explicarlo todo, sino a sellar lo que ya venía trabajando en lo oculto. El borde de la prueba se está volviendo el borde de la salida. Y lo que parecía una pared empieza a parecer una puerta. No todas las respuestas llegan vestidas de alivio inmediato. Algunas llegan como claridad, y la claridad también sana. Tú necesitabas distinguir entre el ruido del miedo y la voz que te ha guardado. Necesitabas saber que no todo retraso es castigo, y que no toda espera significa abandono. En la superficie, la escena pudo parecer inmóvil, pero debajo había una labor que no se detuvo. Como semilla bajo tierra, tu historia seguía avanzando sin anunciarse. Y cuando eso se hace visible, el corazón entiende que nunca estuvo solo en la oscuridad. La oscuridad no ganó. Solo fue un taller temporal. Ahora el taller se está cerrando, y la puerta que se abre no pide que finjas fuerza. Solo pide que reconozcas que el proceso está cambiando de temperatura. Hay una extraña paz en aceptar que no todo lo que dolió te destruyó, porque entonces el dolor pierde el derecho de definirse a sí mismo como dueño de tu identidad. Tú has sido más que la temporada que te hirió, más que el rechazo, más que el aplazamiento, más que la respuesta tardía, más que la mirada ajena que no entendió nada. Hay una parte de ti que fue preservada con celo, como una vela protegida del viento detrás de una ventana, y esa parte no se extinguió. Ahora resplandece de otra manera, más humilde quizá, pero más firme. El fin de la prueba no borra lo vivido, lo ordena, y cuando la historia se ordena, el sufrimiento deja de ser un laberinto y empieza a ser testimonio. Hay mañanas en que uno abre los ojos y descubre que el peso ya no se siente igual, aunque todavía haya rastros de cansancio en el cuerpo. Eso pasa cuando la carga comienza a aflojar su dominio. Tu respiración lo sabe antes que tus pensamientos. Tu espalda lo sabe antes que tus palabras. Incluso tus manos, cuando toman una taza o cuando se quedan quietas sobre tus piernas, sienten que algo está cambiando de sitio. Y ese cambio importa. Porque la prueba más dura no solo termina en el calendario, termina también en el modo en que el alma deja de obedecerle al temor. Tú no has sido llamado a vivir encorvado bajo lo que ya no te pertenece.
Y esta es la primera señal de un levantamiento interior que no necesita ruido para ser real. Hay una fidelidad que no se ve en los días luminosos, porque en esos días todos parecen fuertes, pero se revela en las jornadas largas, cuando nadie sabe cuántas veces tuviste que empezar de nuevo por dentro. Esa fidelidad es la que ha sostenido tu tránsito, la misma que impidió que te acostumbraras del todo a la derrota, la misma que mantuvo viva una expectativa modesta pero verdadera. Tú no pedías espectáculo, pedías sentido, y el sentido no llegó por accidente. Llegó a través de una paciencia que fue sembrada con lágrimas, de una obediencia que siguió respirando, de una esperanza que no quiso morir. Hoy tu historia se parece menos a una pared y más a un corredor. Y aunque todavía no veas todo el final, ya no estás detenido en el mismo lugar. A veces, la gente cree que el giro ocurre solo cuando se abren circunstancias grandes, pero el giro verdadero también sucede cuando el alma deja de negociar con lo que la está vaciando. Tú has empezado a dejar en silencio ciertas cargas que ya no te definen. Hay conversaciones que ya no estás dispuesto a repetir. Hay temores que ya no merecen el centro. Hay expectativas ajenas que no pueden seguir gobernando tu pulso. Ese desprendimiento no siempre es cómodo, pero es sagrado, porque cuando algo deja de dominarte, el espacio interior vuelve a respirar. Y esa respiración nueva es la antesala de una vida menos tensa, más verdadera y más alineada con lo que fue sembrado en ti desde el principio. En la mesa de tu proceso había señales pequeñas que quizá otros no habrían leído, pero tú sí. Un mensaje que demoró, una puerta que no se abrió, una conversación que no avanzó, un cansancio que se repetía sin razón aparente. Todo eso, unido, parecía un laberinto. Sin embargo, el laberinto tenía dirección. Tú fuiste guiado incluso a través de la frustración. Y aunque no siempre te gustó el mapa te estaba guardando. Hay un tipo de protección que se parece al retraso porque no busca halagarte, sino preservarte. Ahora comienzas a ver que ciertas negaciones fueron misericordias disfrazadas, no para humillarte, sino para devolverte a un sitio más limpio, más ancho y más estable. Cuando el agua golpea la roca una y otra vez, no parece que ocurra nada importante, pero el tiempo hace su obra y la piedra acaba mostrando una forma nueva. Tú también has sido trabajado así. La insistencia de la prueba no tenía poder para destruir lo que estaba siendo endurecido por dentro de manera santa. Por eso, aunque hubo días en los que la fatiga quiso convencerte de que estabas retrocediendo, en realidad estabas siendo profundizado. Esa profundización no siempre se celebra porque duele, pero luego produce una firmeza que no depende del aplauso. Hay algo en ti que se ha vuelto más honesto, más sencillo y menos vulnerable al engaño de las apariencias. Y esa nueva firmeza ya está hablando antes que tu propia boca. Si estas palabras están tocando una parte muy específica de tu historia, no la reprimas, déjala sentarse donde necesita sentarse. A veces el corazón tarda en aceptar que ya no está en el mismo paisaje emocional de antes. Pero cuando acepta, empieza a alinearse con la verdad. Escribe, estoy despierto en los comentarios y vuelve conmigo. Escribe esa frase no como espectáculo, sino como reconocimiento de que la niebla se está levantando en tu interior. Tu escritura no crea la luz, pero sí la confirma, y esa confirmación te ayuda a caminar sin volver a dormirse sobre la misma carga. Lo que sigue no es repetición del pasado, es movimiento hacia una claridad que te estaba esperando, y esa claridad sabe tu nombre. Hay una manera en que el alma despierta y comienza a notar el movimiento de una metáfora viva, como un río que deja de esconderse bajo la piedra y por fin se muestra en la superficie. Tú has estado junto a esa corriente más tiempo del que creíste. Al principio parecía solo humedad bajo el suelo,
luego un murmullo, luego una línea que avanzaba despacio entre rocas oscuras. Pero ahora la corriente ya no está quieta. Se mueve. Trae consigo cosas que estaban atrapadas. Lleva lejos lo que no debía quedarse. Y ese avance se parece mucho a lo que está ocurriendo en tu historia. No porque todo sea fácil, sino porque lo estancado ya no tiene la misma autoridad. El agua sigue su curso. Lo que estaba retenido comienza a desplazarse. Y cuando eso sucede, el paisaje entero cambia. Ese movimiento también toca el cuerpo, porque hay liberaciones que se sienten en el estómago, en la mandíbula y en la forma de apoyar los pies en el suelo. Tú lo notas cuando baja la tensión de los hombros y cuando el pecho deja de apretarse tanto. A veces la paz llega como una corriente discreta que no hace ruido, pero se siente al cerrar los ojos. Esa paz no niega la historia, la atraviesa. Y mientras la atraviesa, va arrastrando residuos, dudas y viejas urgencias que ya no mandan. La corriente no discute con la roca, solo la rodea, la lava y sigue. Así está trabajando lo que Dios ha puesto sobre tu camino. No todo se rompe con violencia, algunas cosas se deshacen por persistencia, y eso también es poder. Hay algo hermoso en ver cómo un río encuentra salida donde antes había solo contención. Nadie aplaude la presión interna de una presa, pero todos reconocen el momento en que el agua retoma su camino. Tú has estado así, retenido en lo que parecía demasiado estrecho para tu vida. Quizá incluso te acostumbraste al ruido interno de esa contención, como quien vive tanto tiempo al lado de una pared que deja de notar su proximidad. Pero la pared no era tu destino. La presión no era tu identidad. La espera no era tu cárcel. Ahora la corriente espiritual comienza a encontrar su cauce, y eso tiene el sonido de una promesa cumpliéndose sin espectáculo. Todo lo que fue contenido con propósito no fue perdido. Fue guardado hasta el momento exacto. En este punto, si la imagen de esta corriente tocó algo que no sabes explicar, escribe «Estoy listo» en los comentarios y vuelve conmigo. No lo escribas como quien exige una señal, sino como quien reconoce que el interior ya cambió de postura. Esa frase no es magia, es acuerdo. Es el gesto de decirle a la verdad que puede encontrar espacio en ti. Y cuando el espacio se abre, la corriente entra con más libertad. Lo que permanece encerrado se asfixia, pero lo que se entrega a la luz comienza a respirar. Tú no estás aquí para quedarte atrapado en la misma retención. Estás aquí para ver cómo el flujo de Dios recobra su paso. Y ese paso ya empezó. Hay una quietud nueva después del movimiento del agua. Una quietud que no es estancamiento, sino asentamiento. Tú la conoces cuando, tras mucho desgaste, te quedas sentado unos segundos sin pelear con tus propios pensamientos. Ese momento parece pequeño, pero no lo es. En él el alma empieza a comprender que ya no necesita resistir todo como antes. La dureza del tramo previo te enseñó muchas cosas, pero ahora también te enseña a aflojar. Y aflojar no es perder. A veces es dejar de interponerse entre la gracia y su recorrido. Esa lección se siente en la nuca, en los dedos y en el modo en que la vista descansa sobre las cosas simples. No todo está resuelto todavía, pero ya no todo pesa igual. Y eso es una señal de que la corriente abrió espacio. Hay una oración que no necesita volumen para ser verdadera, y quizá hoy la tuya tiene esa forma. Sentarte en la orilla de lo que pasó, mirar lo que se movió y permanecer en silencio, puede ser una forma profunda de reverencia. Tú no necesitas fingir euforia para reconocer que algo cambió. Tampoco necesitas probarle a nadie que sufriste lo suficiente. La obra ya está haciendo su trabajo en el centro de tu historia. Y cuando eso sucede, el corazón aprende a recibir sin defenderse tanto.
Hay una sencillez que vuelve cuando la carga pesada se debilita. Esa sencillez es valiosa porque revela descanso donde antes solo había tensión. El río sigue y tú ya no estás peleando contra su avance. Hay también una sabiduría en dejar de revisar una y otra vez lo que ya comenzó a soltarse. Tú no naciste para vivir vigilando la misma herida como si fuera una sentencia eterna. Hay un momento en el que mirar demasiado una puerta cerrada solo prolonga la impresión de encierro, pero cuando la corriente interior se mueve, uno aprende a mirar hacia donde fluye la vida. Esa es la dirección que se está restaurando para ti. No desde la negación del dolor, sino desde la obediencia a lo que está emergiendo. Y lo que emerge aquí no es confusión, es claridad. Es una forma más limpia de avanzar. Es un llamado a dejar que la salida sea salida de verdad. Hay una diferencia entre aferrarse y confiar, y tú has estado aprendiendo esa diferencia con el peso del cuerpo, no solo con ideas. Aferrarse aprieta, confiar abre, aferrarse intenta controlar el cauce, confiar acepta que el cauce ya tiene dirección. Tú has vivido suficiente presión como para reconocer esa enseñanza en los huesos. A veces te descubriste respirando menos, como si el alma quisiera sostener el mundo entero. Ahora esa respiración comienza a expandirse. Y cuando el aliento vuelve, la vida vuelve a tener contorno. El río se mueve, sí, pero también te enseña cómo moverte sin pelear con cada giro. Esa lección no se impone, se recibe. Si esta corriente te está mostrando que algo en ti ya no puede volver a la misma contención, escribe Joiso en los comentarios y vuelve conmigo. Escribe esas palabras con calma, como quien reconoce una verdad que ya se había instalado en silencio. No es una frase para impresionar, es una frase para sellar reconocimiento. Y el reconocimiento es importante porque evita que vuelvas a llamar normal a lo que ya fue transformado. Esa escritura es una señal pequeña pero firme de que tu interior está despierto a la dirección que se abrió. No te quedes solo mirando el agua, déjala confirmar lo que ha empezado a decirte. Después de escribirlo, vuelve conmigo, porque el cauce todavía tiene más que mostrarte. Hay momentos en que la historia entera parece detenerse para que el corazón escuche mejor, y ese silencio no es vacío. Tú has estado dentro de ese silencio más de una vez, sintiendo que algo invisible estaba acomodando piezas. El agua que avanzaba por debajo ya empezó a empujar hacia la superficie, y ahora el cauce se ve distinto. Lo que antes estaba retenido comienza a encontrar paso. Lo que antes te pesaba en la garganta pierde fuerza. Lo que antes parecía imposible empieza a parecer inevitable en el mejor sentido, el sentido de la gracia que no se rinde. Tú no lo inventaste, solo lo has acompañado. Y acompañar la obra de Dios también es una forma de fidelidad. Hay una forma de volver a la vida sin hacer ruido, y tú la estás aprendiendo ahora. Se parece a abrir una ventana en la mañana y dejar que entre aire nuevo sin anunciarlo demasiado. Se parece a dejar el celular boca abajo por un momento y volver a sentir tu propia presencia. Se parece a tomar una decisión pequeña que nadie verá, pero que cambia el rumbo de la jornada. Eso es lo que ocurre cuando la corriente interior comienza a ordenar la casa. Ya no todo reclama atención, ya no todo tiene la misma urgencia. La paz vuelve a enseñarte prioridad, y esa prioridad es una gracia porque te permite vivir sin estar siempre al borde de tu propia extenuación. El agua sigue su curso, y tu vida con ella. Hay una verdad que se vuelve más clara a medida que el río avanza. Tú no fuiste sostenido para quedarte paralizado en la orilla. El movimiento que comenzó no es superficial. Está tocando la raíz de tus decisiones, de tus hábitos y de tus temores.
Por eso algunas cosas que antes aceptabas con resignación ya no encajan igual. La presión interior hizo una obra de separación. Separó lo que era peso innecesario de lo que era convicción. Separó el ruido de la dirección. Separó la costumbre del llamado. Y ahora tú empiezas a notar esa diferencia con una nitidez que antes no tenías. Eso también es liberación. No siempre tiene la forma de una explosión. A veces tiene la forma de una conciencia nueva que ya no puede dormirse tan fácilmente. Cuando el río encuentra su cauce, todo alrededor empieza a reorganizarse. Hay raíces que reciben humedad, piedras que dejan de ser obstáculos y caminos que se vuelven visibles. En tu vida ocurre algo semejante. Lo que parecía seco está siendo tocado. Lo que parecía inmóvil está siendo alcanzado. Lo que parecía perdido está siendo devuelto en una forma que quizá no esperabas, pero que sí necesitabas. Y eso no significa que cada pregunta ya tenga una explicación. Significa que la presión no tiene la última palabra, el cauce sí, la dirección sí, la fidelidad que te sostuvo sí. Y cuando eso se asienta, el alma descubre que todavía hay futuro. Hay alguien más cerca de ti de lo que imaginas, y tal vez esa persona apareció en tu mente mientras yo hablaba de este río, del cauce y de la salida. No ignores ese rostro interior. Es probable que sea alguien que carga cansancio en silencio, o alguien que sonríe mucho, pero por dentro viene sosteniendo una sequedad vieja. Escribe "deja tu like" en los comentarios como un amén sin palabras, como una manera de decir que reconoces esta obra sin convertirla en ruido. No lo hagas por costumbre, hazlo como quien consiente en que la verdad encontró eco. El gesto es pequeño, pero tiene la forma de una respuesta. Y una respuesta pequeña, cuando nace de un lugar sincero, vale más que una reacción grande sin alma. Después de eso, vuelve conmigo porque el río todavía está hablando. Hay personas que parecen fuertes, mientras por dentro esperan que alguien note su cansancio. Y esa imagen también forma parte de esta palabra. Si alguien así vino a tu mente, no fue por casualidad. Puede ser alguien que trabaja duro y se siente invisible. Alguien que sonríe mientras su interior se queda seco. Alguien que sigue cumpliendo, pero ya no quiere seguir solo. Comparte este mensaje con esa persona como una entrega, no como una recomendación. Hazlo porque pensaste en ella, porque el rostro apareció, porque la corriente también debe alcanzarla. A veces, el agua no se guarda para una sola orilla. A veces, se entrega para que otro sediento también beba. Y eso es parte de lo que hace real esta jornada. La gracia que te alcanza también puede tocar a quien viene detrás de ti. Hay una fuerza especial en nombrar lo que ya venía formando tu interior, y por eso este momento no es menor. No estás siendo empujado a una declaración vacía. Estás siendo llevado a reconocer una identidad que se ha ido restaurando a lo largo de todo el camino. Antes de cerrar este tramo, escribe "soy de Dios" en los comentarios. Escríbelo no como un deseo, sino como confirmación. Lo que se confirma no se ruega, se declara. Y cuando lo declares, estarás poniendo lenguaje a una pertenencia que ya estaba trabajándote por dentro. Ese acto no crea la verdad, la sella. Tómalo en serio, escríbelo con calma, y luego vuelve conmigo, porque la corriente que te trajo hasta aquí todavía no terminó de asentarse. Todo lo que has vivido, incluso lo que no entendiste, estaba conduciendo hacia una claridad más limpia, y ahora comienzas a verla como quien ve el cauce después de la tormenta. La presión, el cansancio, el silencio y la espera no eran piezas sueltas, eran parte de una misma obra que llevaba tiempo ordenándote. Tú no fuiste abandonado en la orilla, fuiste acompañado hasta el borde exacto donde el agua podía empezar a moverse. Y eso cambia la forma en que miras tu historia.
Ya no la miras solo como una secuencia de demoras, sino como una corriente que insistió hasta... Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.